Buenos días, mis amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras vidas. Para mí es grato saludarles en el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y poder compartir en esta mañana, en esta fresca mañana, una porción de la bendita palabra de Dios y mirar para ver qué nos tiene Él. El propósito de nosotros de siempre congregarnos alrededor de la palabra es para conocer cuál es el propósito de Dios, cuál es su consejo, que Él quiere para con usted, para conmigo. Siempre queremos escuchar la palabra de Dios, queremos oírla, queremos leerla, y es con un solo propósito, y ese es de saber cuál es su santa voluntad. La voluntad de Dios es de su palabra, y si nosotros queremos estar bien con Dios, debe ser de nuestro interés, de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia de Cristo, de lo que nos consideramos en un momento dado ser la novia de Jesucristo, es buscar cuál es su voluntad del Señor para cada día, para cada momento. Y para eso nos congregamos, para adorarle a Él a través de su santa palabra, para decirle, Señor, aquí estamos, ¿qué nos tienes para nosotros en este día? Estamos prestos y dispuestos a escuchar tu palabra y ponerla por obra. Y para eso hemos venido, mi amado hermano, cada tarde o cada noche o cada mañana, los domingos, para congregarnos alrededor de la bendita y gloriosa palabra del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, que es el todo para el hombre, es el todo para el cristiano. No hay nada más que un cristiano verdaderamente nacido de nuevo desee más que la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que muchos toman la palabra para contender, otros lo hacen por amor, otros lo hablan por contención, pero como dice la Biblia, de todas maneras, por una o por otra cosa, Cristo es predicado. Pero la novia de Jesucristo escucha la palabra, busca la palabra, lee la palabra con un propósito. Nada de contención, de contender. Ahora, al menos que sea verdaderamente bajo los lineamientos divinos. Porque una vez la Escritura nos enseña que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero contender no significa que usted va a coger un garrote, o va a coger un palo, o una pistola, o usted va a ofender, a humillar, o a insultar a una persona porque de pronto no comparte con usted sus pensamientos o su propio criterio. Contender significa que usted se mantenga firme en lo que ha creído, dice el santo profeta de Dios, hermano Brana. Que usted se mantenga firme, que nada lo mueva de lo que Dios le ha revelado a usted por la palabra. Eso es contender. Entonces, nosotros siempre venimos a escuchar la palabra y estamos dispuestos precisamente a hacer la voluntad de Dios de conformidad a la palabra escrita y su palabra hablada. Entonces, para mí es grato, mi amado hermano, compartir una vez más con la bendita novia del Señor Jesucristo una porción de la palabra del Señor. Miramos qué nos tiene el Señor para hoy. Pienso que toda la palabra de Dios es buena. No digamos buena, excelente. No digo excelente, es maravillosa. Es lo más sublime, lo más bonito, lo más hermoso, lo mejor que le ha podido, lo excelso que le ha podido ocurrir al cristiano es tener la palabra de Dios y la palabra hablada para este tiempo que Dios nos ha traído con un propósito, y es de sacarnos de un lugar y meternos a otro. Nosotros en esta mañana queremos hablar sobre la visión y la misión del cristiano. En otras palabras, tenemos un propósito, un blanco al cual pegarle. Miremos por la palabra de Dios cuál es ese propósito que debe tener el cristiano dentro de su corazón. ¿Cuál es ese blanco al cual el cristiano hoy tiene que pegarle? No puede fallar. Usted sabe que las personas, cuando practican tiro al blanco, tienen una diana, así que se llama eso. Y ellos pretenden siempre darle en el mismo punto, que es el punto y el del centro, que es el blanco que está ahí. Ellos quieren darle a ese blanco, quieren darle a ese lugar en el mero centro. Algunos se desvían un poquito, otros un poquito más, otro un poquito más, pero lo bonito es que nosotros no nos desviemos ni un poquito en esa diana, sino que le damos en el mero centro, para que verdaderamente, mi amado hermano, podamos estar seguros, podamos comprender de que si damos en el mero centro de la palabra, vamos a hallar gracia ante los ojos de Dios. No queremos de ninguna manera desvirtuarnos ni una nicra de ese blanco al cual, este es el objetivo al cual cada cristiano, usted y yo, tenemos que pegar. Miremos el consejo del Señor en esta hora a través de la palabra hablada, a través de lo que el profeta de Dios, hermano Branham, nos enseña, y a través de lo que la escritura, la palabra escrita, nos está diciendo también. Ahora, el mismo profeta nos enseña que si no lo entendemos, vayamos a la escritura. La escritura lo aclara todo. La escritura todo
lo arregla, la Escritura todo lo resuelve, la Escritura todo lo trae a claridad. ¿Podría usted, por favor, abrir su Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 en adelante? Filipenses, capítulo 7. Ruego a nuestros hermanos que nos disculpen por las improvisaciones de este lugar, pero aspiramos que Dios mediante nos conceda el Señor sabiduría y gracia para poder traer una mejor estancia. Y estamos aprendiendo para utilizar estos medios para poder traerle a los hermanos y compartir la bendita palabra de Dios. Y hemos tocado improvisar. Usted no sabe cuánto en un momento dado, cuánto sufrimiento y cuánto angustia para que las cosas salgan bien a través de este medio, mi amado hermano. Así que nos disculpa por la improvisación en estos días. Aspiramos que la gracia de Dios se le empuje y podamos ir perfeccionando poco a poco las técnicas para poder traer estos comentarios de la palabra de Dios a su pueblo. Libro de Filipenses, capítulo 3, leemos el verso 7, dice el Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, por la excelencia, y considero todas las cosas como pérdida, a mí no me importa perder lo que sea, pero la pierdo, dice, por la excelencia, dice Pablo, del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo tenía aquí un blanco al cual pegarle. ¿Y cuál era? La excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Me alegra escuchar y leer esta palabra, mi amado hermano. ¿Usted no en esta mañana? Qué gloriosa es la palabra del Señor. Por eso vamos a su presencia y pidámosle a Dios que nos ayude a que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones y que tengamos claridad sobre el particular. ¿Podría usted inclinar su rostro y orar conmigo, mi amado hermano? Soberano y bendito Padre Celestial, ante cuya presencia, humildad de corazón queremos venir en esta mañana, suplicando de ti tus misericordias, el perdón de nuestras culpas y errores, nuestras faltas. Señor, nuestros males, aún nuestra ligereza de pensamientos, de labios, Señor, te suplicamos que no lo tengas en cuenta. Dios mío, yo oro por tu pueblo en esta mañana, mi Rey soberano. Te ruego, Padre, que no tengas en cuenta su falta, no tengas en cuenta sus dudas, ni aquello que de pronto quizás te haya ofendido a ti o haya ofendido a cualquier persona, Padre. Te suplicamos, yo te suplico por ellos, por tu manada pequeña. Ten piedad de sus vidas, incluyéndome a mí, Padre, ten piedad de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, mi Rey soberano, nos acercamos ante ti, Padre, en esta hora, por tu santa palabra. Señor, concédanos esa gracia de poder entenderla, de poder comprender lo que tú nos quieres decir. Padre, ayúdanos a dejar por el suelo, a destruir, Dios mío, a derribar todo argumento nuestro, a derribar, Padre, todo razonamiento nuestro, sino simplemente a tener solamente oído para tu santa palabra. Que sea tu Espíritu Santo hoy trayéndola a nuestras almas, a nuestros corazones. Concédenos esa gracia, Padre, te lo suplicamos
en el nombre bendito, poderoso y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo oro por mis hermanos, los que están fuera de la ciudad, fuera del país, los que nos escuchan a través de este medio. Yo te suplico por ellos también que tu gracia sobrepuje en sus vidas y tu amor se proyecte de una manera maravillosa en padre, madre, hijos. Señor, toma toda la familia y permite que cada uno, Señor y Dios de la gloria, podamos estar siempre glorificándote, exaltándote, anhelando con todo denuedo en nuestros corazones, en nuestras almas, cada día escucharte, cada día ser más como tú, cada día expresar, Padre, ser testigo, Señor, vivos de que tú vives en nuestras almas, en nuestras vidas, para que el mundo sepa, para que el mundo conozca, Padre, que hay Dios sobre la tierra, mi Rey soberano. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, trae una poderosa unción sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, sobre toda la familia. Trae una poderosa y bendita unción, Señor Jesucristo, un avivamiento. Mi Rey, que cada alma, que cada familia, que cada miembro de la familia, Padre, tenga el deseo de alabarte, de glorificarte, de escuchar tu palabra. Dios mío, de exaltar tu nombre. Mi Rey soberano, Dios, que tiemble el hogar, Padre, que tiemble, que los demonios huyan, que nada perturbe nuestra adoración y que te podamos glorificar y exaltar, Padre, con toda libertad en nuestras almas, en nuestros corazones. Padre, ayúdanos ahora y bendícenos mientras nos acercamos a ti por tu santa palabra. En el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo de una manera maravillosa. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Gloria a Dios. Usted tiene un blanco al cual pegarle. Sí, Señor. Y fíjense lo que el apóstol San Pablo nos está comentando, que sería bueno, mi amado hermano, hablar un poco de lo que el apóstol San Pablo nos dice aquí. Para siempre sea el nombre del Señor. Todo lo que está escrito es para admonición nuestra, para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Fíjese, apóstol San Pablo, ahora, si queremos leer esta epístola a los filipenses, una bendita y gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. Pablo siempre hablaba de esta iglesia, amaba de los de Filipos, mi amado hermano. Y él siempre recordaba en sus oraciones a este pueblo especial, porque era un pueblo que desde que conoció el Evangelio permaneció firme, permaneció arraigado en la palabra de Dios, creyeron en lo que Pablo les decía. Y entonces Pablo le demostraba y le expresaba cómo les amaba. Por algo lo hacía, mi amado hermano. Él no le importaba el sufrimiento, no le importaba dónde ir y ayudar a su pueblo. Fíjense, el apóstol San Pablo, si nosotros nos afianzamos de la palabra de Dios, fíjense lo que Pablo dice, mi amado hermano, pero Dios, en el capítulo 3, que es bueno que nosotros también analicemos todas estas cosas. Si leemos desde el verso 1, dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿En qué nos vas a gozar? En el Señor, dice la Biblia. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que no nos cansemos, que cada vez que Dios nos habla de alguna cosa, de un tema, no nos cansemos de eso. Porque pues el profeta decía, tengo que machacar el clavo hasta que agarre. Decía. Y Pablo decía, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Porque ciertamente, mi amado hermano, dentro del Evangelio hay malos obreros. Hay, como dice la Biblia, y Pablo habla aquí de perros. ¿Qué tal, mi amado hermano? Nosotros decimos perro a alguien que Dios no libre, pero el apóstol San Pablo está diciendo los perros, no perros de 2 patas, perros de 4 patas, sino perro, se está refiriendo, dice la Escritura, de los malos obreros. Gloria a Dios. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí se encarga también Pablo diciéndole esto, a los que mutilan el cuerpo, y mutilar es quitar, cercenar algo de la palabra de Dios, quitarle, quizás no tanto ponerle, sino quitarle. Ay, algunos se atreven, mi amado, hasta ponerle también. Que Dios nos ayude, iglesia. Escuchaba yo un varón cuando decía a alguien que decía, porque no entiende la revelación de quién es el Señor Jesucristo. Y entonces él toma la Escritura y para referirse al Señor, entonces vienen y la tuercen, vienen y la agregan un poquito. Y no es con cuestión de contender con nadie, pero la Escritura dice que si nosotros le agregamos o le quitamos, mire qué está sucediendo con nuestra vida.
Y este varón, y este señor trataba de explicar a las personas acerca de la deidad y de la Trinidad. Y entonces, para poder explicarla, él tomaba el capítulo 14 y el verso 6 de Juan. Y entonces, como no podía entender eso, él decía, porque la palabra nos enseña y nosotros lo conocemos, que nadie viene al Padre sino por mí. Pero de hecho no podían comprender. Y él entonces cambió el sentido y le decía, nadie va al Padre sino por mí. Eso no tiene sentido, porque sabemos que el Padre, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, mora en su Hijo Jesucristo. Por eso fue que él dijo, nadie viene al Padre, que el Padre que mora en mí, dijo él, el Padre que mora en mí. Él no dijo el Padre, porque ¿se acuerda cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y otras muchas escrituras que nos muestran, mi amado hermano, dónde habita, cuál es el trono de Dios, dónde es el lugar verdadero de adoración de Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Dónde es? En el Señor Jesucristo. Por eso dijo, nadie viene al Padre. Y él decía, yo no hago nada sin mi Padre que mora en mí, no me lo dice primero. No podían entenderlo. Y entonces para explicar eso tenía que decirle a la persona, nadie va al Padre. Eso la Biblia no lo soporta, mi amado hermano. Porque Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo le digo, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me preguntas dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Por eso el apóstol San Pablo le estaba diciendo, guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque usted sabe que la carne es sensual, la carne es afectuosa, es sentimental, es razona también. Y tantas otras cosas, mi amado hermano. No se van a seguir por los sentimientos. Dice Pablo, aunque yo tengo, dice, no gloriarnos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en las obras que él hacía, mi amado. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, todos los actos que él hacía. Pero ¿de qué le sirvió a él, estimado hermano? Todo eso que él hacía y correteaba al pueblo de Dios, lo perseguía, en fin, se entregaba, se sabía la Torá. Y era un hombre que era celoso, como decía él mismo, celoso de sus padres, celoso de la palabra, de la escritura, celoso de la ley mosaica. Era un hombre que la hacía cumplir y verdaderamente era celoso. Pero ¿de qué le sirvió todo eso, mi amado hermano? Pero decía él, dice que él tenía, esto era carnal. Eso le está diciendo el apóstol San Pablo, era carnal. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y se la he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era, mi amado hermano, el blanco al cual Pablo tenía que pegarle. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual, o sea, por amor de Cristo hacia él, dice, lo he perdido todo. No el amor de Pablo hacia Cristo, sino por amor del cual, el amor de Cristo hacia él. Nosotros asegurémonos que Dios nos ama, no que nosotros amamos a Cristo. Usted, yo amo al Señor, pero Dios le ama a usted. Cerciorémonos de eso, mi estimado hermano, que Dios le ama. Es lo principal, iglesia. Por el nombre del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No le importó las cosas de la carne, cuánto sabiduría, cuánto aprendió, cuánta ley, cuánto las obras de la carne, las obras del hombre. Pues son obras del hombre, todo esto fue intelectual. Y él dice, todo esto es del mundo, todo esto es de la carne. Y por eso el apóstol San Pablo tenía un propósito. Él verdaderamente sabía a dónde se dirigía, qué quería. Lo sabe usted en esta mañana, mi estimado hermano. Preguntémonos en esta mañana hacia dónde nos dirigimos, qué queremos verdaderamente hoy nosotros. ¿Cuál es nuestro blanco al cual debemos pegarle? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra, como decía hoy comercialmente, ya hablan y dicen, cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra, mi estimado hermano? Más adelante continuaremos y miremos
que en el despliegue de esta disertación podamos usted y yo comprender cuál es verdaderamente el propósito suyo, el blanco cual usted y yo debemos pegarle. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y este es los propósitos de Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No comas, no bebas, no vistas, no hagas esto, no vayas, no vengas, sino la que es por la fe de Cristo, a fin de conocerle. Cuando habla de por la fe de Cristo es la revelación. A fin de conocerle, revelación. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Otro propósito, otro blanco. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Aleluya. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello, el blanco al cual pegarle, su propósito, su visión, su misión. A ver si logro asir aquello por el cual fui también asido por Cristo. Él tenía un propósito, un blanco al cual pegarle, mi amado hermano. Lo tiene usted hoy. Pablo estaba fijado, estaba fijo. Él sabía a dónde iba, a dónde iba. Él sabía su ruta. Él no araba en el mar. Él no daba golpes en el viento. Él sabía qué tenía que hacer. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo sabe usted en esta mañana, mi amado hermano? Si no lo sabemos, corramos al altar y pedémosle perdón a Dios a estas alturas, mi estimado hermano. Sí, Señor. Si no sabemos, iglesia, dónde tenemos el propósito nuestro, cuál es hoy en la vida espiritual, y si no tenemos un blanco al cual pegarle, entonces corramos al altar y pidámosle a Dios misericordia por nuestras propias vidas, iglesia. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, persevero, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, perfección. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, todos los que somos perfectos, o sea, maduros en la fe, en la palabra, en el evangelio, llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aleluya. Dios es quien lo trae, mi amado hermano, no nosotros. Por tanto, no peleemos tanto. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire solamente este ejemplo del apóstol San Pablo. Que él tenía un propósito. Él tenía una meta. A dónde llegar. A dónde ir. Él tenía un blanco al cual él le iba a dar. Lo hemos visto, mi amado hermano. Más tarde pueda leer esto quietamente y usted dice, Señor, y se pregunta, ¿cuál es mi propósito hoy? ¿Cuál es mi visión o mi misión? ¿Qué blanco tengo que yo pegarle? Mire, empezando por Jacob. Jacob tenía un propósito al cual pegarle. Un propósito, un blanco. ¿Sabe cuál era, verdad? Usted lo sabe muy bien. ¿Cuál era el de Jacob? La primogenitura. No le importaba nada más sino la primogenitura. Ganarla como sea. Ese era tu propósito. Ese era su blanco. La primogenitura. ¿Sabe qué? La primogenitura hoy es tipo del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted no le parece eso glorioso, mi amado hermano? Que este varón, Jacob, de alguna manera él la consiguió. Usted tiene un propósito en esta mañana. Así como Jacob, nosotros también debemos desear esa primogenitura. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, como sea. Así la gente se avergüence, pero yo no, mi amado hermano. Porque hoy para adquirir la primogenitura tenemos que pasar por el reproche del mundo, de nuestros jefes, de nuestra propia familia, de nuestros propios hermanos en la fe, de quien sea. Tenemos que pasar por el reproche, mi amado hermano, de ellos. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, pero de todas maneras yo quiero lograr esa primogenitura en mi vida. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Con la ayuda de Dios lo lograré. Jacob tenía un blanco que pegarle, esa era la primogenitura. ¿Cuál es su blanco hoy, mi amado hermano? Amén. Moisés tenía un blanco que pegarle. Moisés tenía un blanco, tenía un propósito. Había un propósito de Moisés, mi amado hermano.
Dios le había dado a él una comisión. Sí, Señor. ¿Y cuál era? Libertar a su pueblo, sacarlo y llevarlo a un lugar que Dios le había preparado para el pueblo de Dios. Moisés, su propósito era sacar a un pueblo, mi amado hermano, de la esclavitud del mundo. Ese fue el propósito de este varón y lo cumplió hasta con su vida, mi amado hermano. Tenía eso ahí arraigado en su alma, dentro de su corazón, y a él no le importó hacerle frente a cualquier circunstancia o a cualquier situación. Él tenía que cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Él tenía un blanco al cual pegarle, y ese era sacar su pueblo de Egipto. Después que lo sacara, Dios sabría qué hacer con su pueblo. Y así no lo hizo, mi amado hermano. Sí, Señor, él sacó a su pueblo, iglesia. No lo metió, porque ese pretendía meter al pueblo, iglesia. Pero no llegó hasta Canaán, él llegó hasta el mero límite, llegó hasta Cades Barnea, iglesia, y no pudo entrar. Sí, Señor. Ustedes saben la historia de eso, mi amado. Por alguna razón, él no pudo entrar, iglesia, a Canaán. Su propósito era sacar al pueblo de Israel y lo logró. Dios solo dio, este es tu propósito, salir de. Pero otro fue quien ocupó el lugar de él, mi amado hermano, para entrar a. Llegar y meter al pueblo de Israel, de donde Moisés lo sacó, a la tierra prometida, a Canaán. Y hoy, mi amado hermano, miramos los tipos y las sombras que son perfectos, iglesia. Que Dios nos ha sacado de un lugar para meternos a otro lugar. Dios utiliza un vaso para sacarnos y Dios utiliza otro vaso para meternos. Que Dios nos ayude para comprender estas verdades, mi amado hermano. Porque los tipos corren perfectamente, iglesia, en todas las cosas. Sí, Señor. Dios lo estableció de esa manera y nosotros tenemos que aceptar el plan de Dios, el programa de Dios. Otro programa, mi amado hermano, sabemos que va a ser un fracaso. Al final, iglesia, veremos los resultados. Como Dios lo estableció, como la Escritura dice. No como los hombres dicen, como la Escritura dice. Moisés tenía un propósito, mi amado hermano. Tenía un blanco al cual pegarle. Tenía una visión y tenía una misión. La visión era Canaán. La misión era sacarlo de ahí y meterlos en Canaán. Bendito para siempre sea el nombre de Dios. Y luego Dios le dijo, prepara a Josué, porque tú no entrarás en Canaán. La vio desde lejos la vio. Y luego, ¿qué pasó, mi amado hermano? El ministerio continuó en Josué. ¿Fue así o no fue así, iglesia? ¿Cuál era el propósito ahora de José? No era tanto sacar a Israel, era meter a Israel. Y así lo hizo Josué. Cumplió su propósito, cumplió el objetivo, cumplió la misión, meter al pueblo de Israel en la tierra que fluye leche y miel, llevarlo a perfección. Bendito para siempre sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios siempre cumple sus propósitos y Él tiene los suyos para hacerlo. Así todo el mundo esté en contra de ellos, todo el mundo esté en contra de lo que ellos predican o lo que dicen, mi amado hermano. Pero si es Dios quien lo dice, ¿qué se puede hacer, mi amado? Porque hay algo que se arraiga en los corazones, mi amado hermano, del pueblo de Dios. Dios se arraigó en Moisés, Dios se arraigó en Pablo, Dios se arraigó en Josué. Y a ellos no les importó nada, sino que había una misión que cumplir. Y había una visión que Dios le había mostrado. Iglesia, ellos tenían que cumplirla y lo hicieron. No les importó nada, mi amado hermano. No les importó cuánto los amenazaban, que querían irse para atrás hacia Egipto, que querían devolverse. No querían seguir más con Moisés, no querían apoyar más a Moisés. Pero Moisés nos dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo una visión y tengo que hacerlo. Eso es lo que Dios me ha dado. Así es. A Moisés le dolía en su corazón lo que el pueblo hacía y lo que el pueblo pretendía, porque aún decía, aún hasta me quieren matar. Y muchas veces, mi amado hermano, nosotros no matamos como querían matar a Moisés a piedra. Muchas veces, dice el profeta, matamos la influencia, hablando mal de los hermanos y de las hermanas. De las cosas, mi amado hermano, que de pronto, un momento dado, no las vemos con claridad. Pero que Dios nos ayude, mi amado, porque usted y yo tenemos que tener un blanco al cual pegarle hoy. Y por dice la Biblia, mi amado, dice el apóstol San Pablo, y quiero recordárselo nuevamente. Pablo decía en el verso 11, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, para evitar los conflictos, mi amado hermano. Y eso solamente lo trae Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso decimos, Señor, séllame, úngeme con tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y no fallar el blanco. Moisés, Jacob, Moisés, Josué,
Juan el Bautista tenía otro blanco, mi amado hermano. Su misión era que precursar la primera venida del Señor, y lo hizo y lo logró. Contra todo designio de los hombres, Dios lo hizo y cumplió su deber. Trajo su mensaje de arrepentimiento. Sí, Señor. Y luego dijo, es necesario que yo mengüe para que Él pueda levantarse. Juan le dio en el blanco, sí, Señor. Y por haber dado en el blanco, mire que Él pagó con su propia vida por mantenerse con la palabra de Dios. Sí, Señor. El Señor Jesucristo también, Él tenía, mi amado, un propósito, un blanco al cual pegarle. Así es. ¿Y cuál era el propósito de Él? Él dijo, no se haga mi voluntad, más la tuya, Señor Jesucristo. Más la tuya, Señor. Oh, Padre mío, no se haga mi voluntad, más tu voluntad. Él rindió, mi amado, rindió su propia voluntad, su propio parecer, su propio conocimiento, sus propios intereses, lo rindió a su Padre Celestial. Sí, Señor. Así dice la palabra del Señor, mi amado hermano. Él nos da un propio ejemplo a nosotros en este día para seguirlo. Y Pablo lo expresa al mismo pueblo de los filipenses, diciendo, miren el ejemplo de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual como Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así como Pablo dice, lo que tengo, lo que yo he conseguido, lo que he logrado, lo tengo por basura. Pablo se despojó de toda su propia naturaleza que había adquirido, mi hermano, en todo el transitar de su vida, como religioso, como hombre, como una persona que militó en el evangelio, desde la ley, mi amado hermano. Pero ¿para qué? Él tuvo que renunciar a todo ello, a lo que era él mismo, a su propio ser, porque él quería ser semejante al Altísimo. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos hemos humillado nosotros también, mi hermano, hasta la muerte, sacando de nosotros, muriendo a todos nuestros deseos carnales, a todos nuestros deseos pecaminosos, a todos nuestros pensamientos malvados y egoístas, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Cuando Él se despojó totalmente, entonces vio la gloria de Dios en su vida, mi amado. Igualmente tendríamos que hacerlo nosotros. Despojarnos, así como Pablo y los demás, se despojaron de su propia personalidad para poder entonces que Cristo viviera en Él. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar para que ahora nosotros tomemos el lugar de Él, mi amado hermano. Para que lo expresemos a Él, lo reflejemos a Él. Lo estamos haciendo en el día de hoy, mi estimado hermano. Si nosotros no lo estamos haciendo, entonces no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad a señalar a nadie. No, Señor. Es la verdad. Mi precioso y mi amado hermano y hermana. Aleluya. Y amigos que nos escuchan en esta mañana. Si nosotros no somos como Cristo, entonces guardemos nuestra paz, iglesia. Es la verdad, mi amado hermano. Luego Jesús, ¿cuál fue su misión? La decisión de Jesucristo él tenía un punto, un blanco al cual pegarle, mi estimado hermano. Él tenía una misión y era que salvar, ir a la cruz, morir, mi amado hermano, y salvar a la novia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Morir por la humanidad. Porque si Él no hubiera muerto, la humanidad no existiera en este día. Quizás yo hubiera hecho otra clase de personas, no sabemos. Pero por Cristo, por ir a la cruz, estamos usted y yo hoy escuchando las benditas palabras de Dios. Así que démosle la gloria al Señor y démosle gracias. El Calvario debe ser recordado todos los días, mi estimado hermano. Por el nombre de Cristo para siempre. En todo el tiempo, Dios ha utilizado a sus hombres, a sus hijos. ¿Para qué? Para cumplir su visión, su misión y su visión. Para cumplir, mi hermano, sus propósitos. Son los propósitos de Dios, no son los nuestros. Pero mi propósito es, no hay propósito nuestro. Si el propósito nuestro es conformidad a la palabra de Dios, porque el propósito nuestro es el de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nosotros? Que lo recibamos a Él dentro de nuestros corazones. Y por eso ahí es donde nosotros entonces debemos esforzarnos. Sí, Señor. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Para con nosotros se cumpla en cada usted y en mí, mi estimado hermano. Por el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hubo un propósito también para este tiempo. ¿Qué pasó en Apocalipsis capítulo 10? Había un propósito. Dios tuvo un llamado de un varón llamado William Marion Branham. Sí, Señor. ¿Para qué? Para sacar un pueblo de la organización del denominacionalismo. Sí, Señor.
para sacarlos de la oscuridad de la organización y de la denominación, para traerlos a luz nuevamente. Él dijo, porque al caer la tarde habrá luz. Y Dios escogió un varón y el propósito de él, mi amado hermano, era sacar, llamar a un pueblo fuera de la denominación. Él mismo lo dice, llamar a un pueblo fuera del mundo denominacional, del mundo de la organización. ¿Para qué? Para que fuera el mismo Dios quien pueda dirigir a su pueblo, organizarlo. No la organización del hombre, porque hoy, mi amado, se vive, como el mismo profeta dice, hoy es la religión del hombre, la doctrina del hombre, la iglesia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha organizado la iglesia. El hombre ha procurado, iglesia, humanizar el gobierno de la iglesia. Sí, señor. Y eso nunca va a dar buenos resultados. Quien organiza la iglesia, quien la dirige, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el blanco al cual el profeta de la tenía que darle, mi hermano? Sacar a un pueblo de Dios del denominacionalismo. Sí, señor. Destruir las bases, destruir las murallas, las barreras denominacionales, para que el pueblo de Dios pudiera ser salvo, pudiera ser libre. Cuando escuchara el sonido de la trompeta, del sonido cierto, aleluya, y entonces viniera y ser libre cuando escuchara la voz del jubileo, bendito sea el nombre del Señor, la trompeta del jubileo. Y esa trompeta aún está sonando y sigue sonando, gloria a Dios. Porque ahora, mi amado hermano, el plan de Dios es que Efesios capítulo 4 tiene un objetivo hoy, tiene un propósito, tiene un blanco al cual pegarle. ¿Y cuál es ese blanco, mi amado hermano? Llevar a la iglesia de Cristo, a la novia del Señor, a la novia del Cordero, llevarla a la perfección. Eso dice la Biblia, mi amado. No podemos quitarle a las Escrituras. No podemos hacer nada con eso, iglesia. Una cosa es lo que digan los hombres, otra cosa es lo que diga la palabra hablada, la palabra escrita. Amén, mi amado hermano. Fíjense que en todo siempre hay un propósito, un blanco al cual pegarle, por el nombre de Señor Jesucristo. Mire, del mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Lo que cuesta vencer toda incredulidad. La voz de la señal, puerta tras la puerta. Señales escriturales del tiempo. Un absoluto. Dios en simplicidad. Día de victoria. La obra maestra de Dios es identificada. Revelación de Jesucristo. El libro de las edades. Edad de la iglesia de Esmirna. Fiesta de las trompetas. Sé que mi Redentor vive. ¿Por qué clamas di? La manera de un verdadero profeta y está el cierto de Dios. Miremos lo que el Espíritu Santo, por el profeta de Dios, nos está enseñando en esta mañana, mi amado hermano. Además de lo que Dios nos queda dar en nuestro corazón. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Ahora, el Señor dijo en su palabra, y por el profeta, Él dijo, usted tiene un propósito, un blanco al cual pegarle. Sí, Señor. Dice, usted tiene un propósito, un blanco al cual pegarle. Y miremos lo que nos enseña el Espíritu Santo por hermano Branham. Cuando Dios habla a un hombre, Él tiene fe y Él tiene ambición. Y Él tiene un propósito. Cuando Dios habla a un hombre, Él le da un propósito. Cuando Dios habla a un hombre, Él le da ambición. Cuando Dios habla a un hombre, Él le da fe para hacerlo, para cumplirlo. O lograr lo que es su propósito en la vida. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Lo que Dios los llamó a hacer, Él los ha llamado para estar en la iglesia de Dios. Amén, mi hermano. Sí, Señor. Simplemente hagamos que nuestro propósito en la vida sea ver que nosotros somos la iglesia de Dios. Ambiciémoslo, deseémoslo con todo el nuevo de nuestros corazones. No en torno a lo que tus familiares digan o a lo que otros digan, mi amado hermano, o a lo que otros quieren. Que nos preocupemos por eso, iglesia, que eso no nos afecte en nuestros corazones. Si ellos no lo hacen, nosotros vamos a hacerlo de todas maneras. Eso debe ser lo que debe anclarse en nuestros corazones. Sí, Señor. Hay una sola forma de vida eterna. Si usted tiene la vida eterna, entonces usted estaba en el pensamiento de Dios antes de que el mundo fuera creado. Eso es verdad. Usted es un atributo del pensamiento de Dios, de su pensamiento. Porque lo eterno nunca comenzó o nunca podrá terminar. Aleluya. Usted siempre es una parte de la economía de Dios. Simplemente se está reflejando. Ahora, usted tiene un cuadro más para revelar. Esa es la muerte. Gloria a Dios.
Y todo el que pueda verlo usted ha muerto a muchas otras cosas. Y tenemos un cuadro que revelar nuestra propia muerte en la vida, a lo que éramos en un futuro y lo que somos ahora. Tenemos un cuadro que revelar, mi amado hermano, y esa es la muerte y la resurrección, la muerte y la vida. La muerte cuando hemos dejado de ser lo que éramos, y la vida cuando ahora tomamos la vida de Cristo en nosotros. Él murió para darnos vida a nosotros, ahora nosotros morimos para vivir, para darle vida al Señor en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el negativo se vuelve positivo. Sí, Señor. Entonces, usted está en la novia y con Cristo, como Él enseñó, como esposo y esposa, para que Dios, Cristo y la iglesia sean lo mismo. Ahora la iglesia, la llamada. Amén. Y hermano y hermana, si usted tiene vida eterna, usted fue ordenado para hacer una cierta cosa. Quizás ama de casa buena, una buena ama de casa o algo más, pero nadie puede tomar el lugar suyo como ama de casa. Dios le ha hecho a usted un lugar. No intente tomar el lugar de alguien más. Esas son interpretaciones carnales y muestra que hay algo malo con usted. Sea lo que usted es, ¿correcto? No sea nada más, sea lo que Dios le ha puesto a hacer. Amén. Y Señor, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 1 Corintios 7, 20. Por el nombre de Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros somos individuos. Y, naturalmente, usted y yo somos individuos en Dios. Dios los hizo a ustedes de la manera que ustedes son. Para algún propósito, iglesia. Si solo encontramos nuestro lugar, ¿qué es lo que debemos hacer? Y permaneciéramos allí, encontráramos nuestro lugar, iglesia, verdaderamente dónde nos ha puesto Dios y para qué. Si tratamos de hacer algo diferente, entonces estamos en el territorio de alguien más, por lo cual solo estropeamos el cuadro de Dios. Así es. Bendito para siempre está el nombre de Cristo. Hermano Branham viene y hace una referencia con el hermano Billy Graham, que ya falleció hace los tiempos del evangelismo, como evangelista en el mundo. Dice, tomemos por ejemplo a Billy Graham en el mundo denominacional de hoy. ¿Cómo lo es? Si lo comparamos quizás a un jugador de fútbol, él es el que lleva la pelota. Ahora, si usted trata de quitarle la pelota a su compañero, usted solamente está causando un desorden en su equipo y se protege a su compañero. Gloria a Dios, eso es verdad, mi estimado hermano. Mientras el compañero vaya en la dirección correcta, magnífico. Hay que estarlo ahí llevando, mi amado hermano, asegurando que llegue el balón hasta la portería. Pero muchas veces se cometen autogoles, iglesia. Continúen protegiéndolo, eso es verdad. Y bloqueen el resto de ellos para que sí pueda correr. Aleluya. Claro, tenemos que apoyar, mi amado hermano, al que lleva la pelota, eso es verdad, y continuar hasta la meta. Y mirar, mi amado hermano, que la lleva correctamente. Y si hay que defenderlo y ayudarle en ese sentido. Gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Gloria a Dios. Y llevaremos el balón hasta la línea de gol después de un rato. Y Jesús vendrá y entonces todo terminará. Bendito para siempre es el nombre del Señor. Amén. Entonces el profeta nos enseña que usted y yo tenemos que tener un propósito en la vida. Algo que usted va a hacer. No nos pongamos en la vida simplemente criticando todo lo que los otros hacen, pero nosotros no hacemos nada. ¿Cuál es su propósito en la vida, mi amado hermano? ¿Sentarse cada día en las redes sociales y averiguarle la vida ajena a todo el mundo, mi amado hermano? ¿Ese es su propósito? No. El propósito de la novia es hacer la obra de Cristo. ¿Entiende eso? El propósito suyo y mío en este día es continuar con la obra de Cristo, la obra de misericordia. Ganar almas para Cristo. Eso es lo que debe hacer usted y yo, mi amado hermano. En vez de estar señalando y juzgando y mostrando tantas cosas que no le aprovechan para nada y le perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha, usted debería estar inclinándose la rodilla, inclinando de rodillas, rogando, ayunando y pidiéndole a Dios por las almas perdidas. Ese es el blanco al cual cada cristiano de la novia de Jesucristo tiene que pegarle. Estar hoy orando por las almas perdidas para ver si al menos rescata alguno. Mi amado hermano, ese es nuestro deber hoy. Esa es nuestra visión, nuestra misión. Ir en rescate, mi amado hermano. Como dice la canción, quizás hay nautas pereciendo y tu luz les salvará. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces dice el profeta, tenga un propósito en la vida, algo que ustedes van a hacer. Dios los puso a ustedes aquí, hagan algo al respecto. Cada miembro de cada iglesia, hay un avivamiento en la ciudad. Ese avivamiento está allí por un propósito. Obtengamos algo de ello, hagamos algo al respecto. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero primero que todo,
Mi amado hermano, observe lo siguiente. Una semilla es plantada en la tierra, eso es verdad. Si no hay germinación, no va a subir. Y tiene que estar la semilla en el terreno correcto y en la forma correcta, mi amado hermano, para que pueda subir. Tiene que servir el propósito de Dios, esa semilla que está sembrada en la tierra, a fin de que suba. Y así sucede con nosotros, iglesia, con usted y conmigo. Nosotros somos una semilla germinando en la tierra. Y nosotros debemos de servir el propósito de Dios. O nosotros nunca subiremos en la primera resurrección. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Sí, Señor. A lo último, mi amado hermano, subirán para el juicio. Al igual que un maíz híbrido, mi amado hermano, sube y permanece el tiempo suficiente para recibir el juicio del sol. Y muere y vuelve para atrás. Y eso es todo, mi amado hermano. ¿Correcto? Pero las hojas de la simiente real vivirán de nuevo, se reproducen a sí mismos. Aleluya. Alabanza al nombre de Cristo para siempre. Usted sabe, iglesia, yo pienso del tiempo en que Él me salvó a mí. Y también usted debería pensar en tiempo en que Dios le salvó a usted. Y le voy a decir por qué me paro en la manera en que yo lo hago. Y procuro mantenerme con la bendita palabra de Dios. Ahora, no es para ser diferente. Y uno debe tener eso muy claro, mi amado hermano. Es la manera como Dios me ha tomado y Dios me ha hecho que actúe. De pronto, si yo quisiera actuar a mi manera, quizás, no sé, algunas veces he procurado seguir el propósito de otros, algunas ideas de otros, y eso ha sido un fiasco. Gloria a Dios. Pero no es que yo sea diferente, no hago para ser diferente a los demás, como el mismo profeta lo dice, mi amado. Y uno debe tener eso muy claro en su corazón. Y espero que así sea. Cuando Cristo me salvó, pienso que había millones de almas, personas metiendo la mano en el pecado. Sí, Señor, estaban mal, mi amado hermano, revolcándose en la inmundicia. Cuando Él me salvó a mí, Él tenía un propósito en hacerlo. Sí, Señor, porque pudo haber tomado otra persona que era mucho mejor persona que yo. Sí, Señor. Él tenía un propósito en salvarme, mi amado hermano. Yo no lo sabía. Y me acuerdo que cuando yo nací, mi amado, mire usted, a los pocos tiempos, cuánto el diablo quiso hacer para quitarme del camino. Tremendamente. Ustedes conocen la historia de lo que me pasó desde muy pequeñito, mi amado hermano. Sí, Señor. Yo no estuviera en esto ahí, pero desde muy pequeñito y el diablo quiso matarme. Pero la gracia de Dios sobrepujó y aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios me llamó seguramente para un propósito. Y el diablo no pudo, mi amado hermano, meterse en el camino para que ese propósito no se cumpliera en mi vida. Sí, Señor. Entonces, Dios tenía un propósito para salvarme. Él tenía un propósito en hacerlo. Él tenía un propósito salvando mi iglesia. Y Él solo vio quizás a un hombre ignorante como yo, o de alguna otra manera, porque yo no sabía nada de la palabra de Dios, iglesia. Sí, Señor. Cuando había un montón de hombres lo suficientemente mucho más inteligentes, más diestros para traer la palabra de Dios, exégetas con PhD y con títulos, mi amado hermano, de deidad y tantas otras cosas. Así es. Con hombres lo suficientemente inteligentes, hombres más capaces que tenían una fluidez verbal. Yo nunca la tuve, mi amado hermano, esa fluidez verbal. Una buena dicción, en saber pronunciar las palabras. Tuve muchos problemas desde pequeñito, iglesia. Pero a Dios gracias, que creo que en este tiempo me puedo defender un poco. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando había un montón de hombres lo suficientemente prestos, listos, yo pude haber podido cogerlos, mi amado hermano. Así es. Hombres que podrían hacerlo, mi amado, aunque yo hubiera podido tener una educación universitaria, pero eso no sirve, mi amado hermano. Así es. Pero yo tenía doctores en divinidad y muchas otras cosas. Pero usted puede pensar que cuando Cristo me salvó a mí, yo podía pensarlo, cuando Él me salvó a mí y lo salvó a usted, Él tenía un propósito en hacerlo. Así es. O Él nunca lo hubiera hecho, Él nunca me hubiera salvado. Pero yo tenía un propósito para este día conmigo, mi estimado hermano, y también un propósito para con usted, iglesia. Y escuchen algo, hermano, yo los amo, y ustedes saben eso, iglesia. Pero yo estoy determinado en mi corazón, que nunca retrocederé de esta palabra. Sí, Señor. Y voy a permanecer allí hasta que Dios quiera. Ese es mi absoluto. Ese es mi blanco al cual pegarle hoy. Y he estado atado, mi hermano, a todos estos años, a esta palabra de Dios. Así es. Ahora, Él tenía un propósito en hacerlo. Eso es correcto. Y estoy resuelto a llevar a cabo ese propósito. Y yo me quedaré con esta palabra bendita, con la palabra hablada, iglesia. No para ser diferente, no para ser mezquino, sino para ser una persona honrada y sincera con Dios, mi hermano. Y eso es correcto. Igualmente debería usted pensar la misma cosa, iglesia. Bendito para siempre sea el nombre de Cristo para siempre. Bendito para siempre sea el nombre de Cristo. Amén, iglesia. Fíjense, dice hermano Branham, fíjense, estudiemos una sencilla gota de tinta. Todo tiene un propósito.
Ustedes se congregaron aquí, allá en sus hogares, con sus familiares, hijos, papá, mamá, nietos, abuelos, gloria a Dios por eso, con un propósito. Así es, mi hermano. Y cualquier cosa que usted pueda hacer en el día de hoy, usted lo hizo con un propósito. Así es. Hoy está cumpliendo años nuestra hermana Mariluz Quiroz. Que Dios la bendiga grandemente, mi preciosa hermana. Una gran mujer, una creyente iglesia genuina. Como el profeta decía, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. A quien Dios ha cambiado, iglesia, de la cabeza a los pies. Pero nosotros nunca dejamos de ser lo que somos. Como decía mi madre, genio y figura hasta la sepultura. Sí, Señor. Pero sobre todo, mi amado hermano, temeroso de Dios, temerosa de Dios. Dios te continúa bendiciendo, hermana Mariluz, en tus hogares, a ti con tus hijos y con tu esposo, nuestro precioso y muy amado hermano Rodolfo Álvarez. Que Dios les bendiga poderosamente en este día. Gloria al nombre del Señor. Y a todos mis hermanos que cumplieron años durante este mes y cumplirán en este mes años, que Dios les bendiga grandemente y que este nuevo año de vida que Dios les dio a mis hermanos, que les ha dado, sea de grande bendición para sus vidas, totalmente, y que el propósito de Dios se cumpla en sus corazones, en sus vidas también, y que todo el anhelo de sus corazones sea cumplido en este nuevo año que Dios les concede, mis amados, muy amados hermanos y hermanas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Él tiene un propósito, mi amado hermano, y estamos aquí para cumplir ese propósito. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros ha nacido para algo. Gloria a Dios. Nosotros no fuimos puestos aquí por nada. Amén, mi amado hermano. Sí, Señor. Las montañas que Dios creó, los ríos que Dios hizo, mi amado hermano, no están ahí por nada, por estar. No, Señor. Los árboles que Dios creó fueron puestos aquí en la tierra con un propósito. Todo es por un propósito. Tiene que servir el propósito. Y nosotros estamos aquí por un propósito. Tal vez es para testificar a una persona y que sean salvos. Y de eso allí pudiera salir un predicador que enviaría millones de almas a Cristo. Esta pandemia, mi amado hermano, por la cual el mundo, la tierra está pasando ahora, es con un propósito. Aleluya. Sí, Señor. Todo esto que está sucediendo, dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman a Dios. Te cumple un propósito de Dios, mi amado hermano, y Dios lo permite con un propósito. Trae su resultado. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Entonces, Él tiene un propósito en vuestra vida y en cada individuo. Nadie sobre la tierra, mi hermano, puede tomar el lugar suyo. Dios tiene algo para usted en esta mañana. Usted está hecho así, iglesia. Usted fue hecho así para un propósito. Y Dios es soberano en su palabra bendita y santa. Él nos ha hecho. Amén, iglesia. Él nos ha hecho. Él nos ha hecho usted a mí para ser adoradores. Sí, Señor. Para Él. Porque sin el hombre, sin la humanidad, no es Dios, iglesia. Y sabemos que Dios le hizo a usted para que nosotros, esencialmente para que le adoremos. Y la adoración de nosotros debe ser una oración limpia, pura, una oración que agrade a Dios cuando viene de un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Para eso hemos hecho nosotros, mi amado hermano. El propósito de Dios ponernos aquí es para que le adorásemos, le glorifiquemos, le exaltásemos también, mi amado hermano. Y tal vez que el mismo Señor Jesucristo, por el nombre del Señor Jesús, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén, iglesia. Reyes y sacerdotes. Sí, Señor. Fíjense, conforme da la palabra, hay ciertas verdades, mi amado hermano, que debemos acentuar. Y esta es una de ellas, Apocalipsis 1:6. Él nos ha hecho. Gloria a Dios. Salvación es obra de Él. Así o no así, mi amado hermano. Sí, Señor. Salvación es obra de Él. La salvación es del Señor. Es completamente por gracia. Él nos redimió con un propósito. Él nos compró con un propósito. Somos reyes espirituales. Aleluya. Seremos reyes sobre la tierra con Él cuando Él se siente en su trono. Pero ahora somos reyes espirituales y reinaremos sobre un reino espiritual. Aleluya. Romanos 5:17. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le repito, dice la Escritura. Pues si por la transgresión, o sea, por un pecado,
de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Y en Colosenses capítulo 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire el proyecto de Dios, mi amado, después de su muerte. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas, del poder, del dominio del pecado de las tinieblas, a nosotros, a ti y a mí, y trasladado al reino de su amado, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Nos trasladó a su reino. Seremos reyes y sacerdotes, mi amado hermano, con el Señor. Ahora dice el profeta, ahora mismo reinamos con Cristo, teniendo dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Aleluya. Mostrando su alabanza y su gloria. Él mismo mostrándose, porque es Cristo en nosotros, efectuando el querer y el hacer de su buena voluntad. Sí, Señor, ciertamente aún ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, mi amado hermano. En San Juan 6:37 y 44 dice la palabra. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Para siempre. Y el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al nombre de Señor Jesucristo para siempre. Otra escritura. San Juan 1. San Juan 1, capítulo, versos 12 y 13. Dice el Señor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Y Efesios 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Oiga, mi amado hermano. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hubo un propósito en escogernos para algo, iglesia. Aleluya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, había un propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya, mi amado hermano. Sí, Señor. No porque éramos buenos, no porque éramos malos, sino porque a él le plació, le plugó, como dice el profeta de Dios. Amén. Esa fue su voluntad, eso fue, él es soberano. Y él nos tomó de lodo cenagoso, del estercolero, mi hermano, y nos puso a reinar con él en este día, iglesia. ¿No le parece eso maravilloso? Él tenía un propósito por el cual ir a la cruz. Y el propósito era para que usted y yo hoy estuviésemos adorándole, glorificándole y haciendo la obra que él dejó de hacer, mi amado hermano. Pero ahora él no la ha dejado de hacer. Eso es verdad. Él la continúa haciendo a través de usted y de mí, mi amado hermano. Su obra no ha concluido todavía. ¿Quién sigue trabajando? No es el hombre, es Cristo a través del hombre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mi amado, sin llegar a envolvernos demasiado en el tema de la soberanía de Dios. Aleluya. Debe mostrar aquí que, según estos versículos de la Escritura, Jesucristo está escogiendo su propia novia. Así como los hombres escogen su novia hoy día, la novia hoy día no decide simplemente en sí misma que va a tomar cierto hombre, iglesia, como esposo. No, Señor. Es el novio el que decide y escoge a cierta mujer como su esposa. Porque Juan 5:15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ahora, mi hermano, según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo, el mismo Dios. Así es. Eso es 1:9 y Romanos 9:11. Dice la Biblia, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Aleluya. Había un propósito y él lo hizo. Ahora, no se puede leer de ninguna otra manera, iglesia. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue tomar una novia de su propia elección. Y aquel propósito estaba en él mismo, en sí mismo. Y siendo eterno, fue decretado antes de la fundación del mundo. Aleluya. Amén.
nosotros, iglesia, como criaturas indignas, merecedores del infierno, pero su gracia nos sostiene al pasar a través de eso, iglesia. Miren cuántos están perdidos y ciegos, iglesia. ¿Cuántos pecadores había en el mundo? La hora en que fuimos salvos, mis hermanos, ¿cuántos había en el mundo? Así es, que estaban pecando y que podían Dios tomarlo, pero lo tomó usted, me tomó a mí. Dios me salvó con un propósito y estoy determinado, y usted también debe estar determinado, mi hermano, por su voluntad en cumplir ese propósito. Sí, Señor. A nosotros no nos debe importar, a mí no me debe importar qué otra cosa sucede, mi hermano, yo quiero cumplirlo. Y también usted debe decir lo mismo, usted tiene que cumplirlo, debe desear cumplir el propósito de Dios. No importa cuán pequeño sea usted, mi amado, ni cuán grande sea usted, ni cuán importante sea usted, o cuán insignificante sea usted. Usted está aquí para servir un propósito. Así como mi dedo está aquí para un propósito, mi hermano, para servir un propósito, iglesia, mi uña y mi dedo está para un propósito, mi ojo, cada parte de nuestro cuerpo está para servir a un propósito. Y no fue puesto aquí solo para ver a lo que se parecía cuando se puso aquí, mi hermano, cómo se veía, sino que se puso aquí para servir para un propósito. Sí, Señor. Ese era el plan divino de Dios para hacerlo así. Ahora, si se nos puso aquí con un propósito, entonces no hay nada que pueda destruirnos. Sí, Señor. No hay nada que pueda destruirnos, iglesia, hasta que el propósito de Dios se cumpla. Nada puede dañarnos hasta que este propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí haya sido hecho manifiesto. Aleluya. Sí, Señor. No importa cuántos problemas tenemos, cuántas penas o pesares experimentemos. Todas estas razones, y hay una razón para ello, mi amado hermano. Gloria a Dios. Amén. Cierro con un ejemplo y continuamos la próxima oportunidad, iglesia. Noé en la Biblia, hubo allí un diluvio. Así es. Génesis 6, 5 al 7. Y toda la tierra fue destruida. La vegetación y todo fue destruido, excepto Noé y la simiente que él había llevado en el arca. El propósito de Dios nunca puede estropearse. Aleluya. Amén, mi hermano. No hay nada que lo pueda estropear. Así es. Así que cuán felices usted y yo debemos ser en el día de hoy, descansando en esa hermosa revelación de la palabra de Dios viviente, que no hay ni una sola cosa presente ni venidera, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni peligro, ni nada que pueda separarnos del propósito de Dios viviente en usted y en mí. Aleluya, mi amado hermano. Sí, Señor. Como dice Pablo ahí, lo dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Antes dice, en todas las cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. No tanto que nosotros le amamos, sino él que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Lo que Dios vio en su mente, lo que Dios se propuso en su corazón llevar a cabo, no hay ningún demonio, no hay poder, no hay nada que pueda separar el plan inmortal eterno de Dios. Debe ser como Dios lo ha dicho. Aleluya. Sí, Señor. Así es, mi amado hermano. Puede darle la gloria a Dios en esta mañana. Bendito para siempre sea el nombre de Señor Jesucristo. Moisés, habiendo nacido, solo quiero tomar este ejemplo nada más, mi amado hermano, con este gran don de fe, sí, Señor. Luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios, para ver qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes allí observando, mi amado, al otro lado de la pantalla. Amén. Aquí en esta tierra, Dios tiene un propósito tenerlos a ustedes aquí también. Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces, ¿cuántos problemas le arrojarían a Dios, mi amado hermano? Le ahorrarían al Señor Jesucristo. Y también, ¿cuántos problemas se ahorrarían ustedes mismos, mi amado hermano, si conocieran el propósito de Dios hoy? Sí, Señor. Moisés nació y después él fue traído al lugar donde fue ungido. Y noten, mi amado, la simiente ya estaba ahí con una concepción intelectual. Sí, Señor, porque él pensó que de una manera, pero Dios tenía otra. Con toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo de Dios. Sin embargo, esa fe intelectual, esa concepción intelectual, eso nunca vino a vida hasta que pegó en la luz, en ella la luz. Cuando esa concepción de él intelectual pegó en ella la luz del evangelio de Cristo Jesús, la luz de la zarza ardiente, hasta que él la vio,
No algo el cual él había leído o que la había escuchado, mi amado hermano, pero hasta cuando la luz misma vino y le dio en todo su corazón, iglesia. Que él sabía que había sido llamado para algún propósito. Sí, Señor. Él sabía que había sido llamado para algún propósito. Hasta que él vio no algo de lo cual había leído, pero algo que él había visto con sus ojos. Algo que le hablaba a él y él le podía responder. Oh, cómo trajo esas cosas a la vida. Bendito para siempre sea tu nombre. Yo quiero agradecer, mi amado hermano, a cada uno de ustedes por sus oraciones, por mí. Gloria a Dios. Porque sus oraciones son las que nos mantienen siempre con vida. Nos mantienen con salud, mi amado hermano. Dios no habrá terminado con nosotros hasta que Él lo permita. Satanás no me quitará de esta tierra, mi amado hermano, hasta que Dios lo permita. Hasta que todo haya concluido. Cuando yo haya terminado, entonces estoy listo, mi amado hermano. Sí, Señor. El diablo no puede matarnos, no puede quitarnos, iglesia, hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Sí, Señor. Mientras tanto, Él estará intentando en vano meternos zancadilla, entristecer nuestro corazón, traer alteración a nuestras almas, iglesia, de alguna manera tratar de perturbar el caminar correcto suyo y mío de la iglesia. Satanás está de alguna manera tratando de meter zancadilla, tratando de desestabilizar, hermano. Eso es todo lo que puede hacer, iglesia. Pero el Señor Jesucristo es nuestra ayuda y es nuestro refugio. Simplemente a Él acudiremos, mi amado, para que nos mantenga estable. Sabemos que el barco de Satanás siempre tratará de removerlo. Sí, Señor, olas vendrán por arriba, dice el profeta, olas vendrán por abajo, pero hay un ancla, iglesia. Y ese ancla es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. La palabra hablada, revelada para esta hora por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, mi hermano, que nos mantiene firmes. Sí, Señor. Amén, mi hermano. Dé la gloria a Dios, iglesia. Que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo de gran manera y que a través de estos comentarios nosotros podemos sentarnos calladamente, calmadamente y meditar. Y Dios mío, tú tienes un propósito para conmigo. Se está cumpliendo, se va a cumplir, ya se cumplió. Señor, yo tengo un blanco al cual pegarle. Señor, muéstramelo. Porque posiblemente hoy estoy confundido, no sé hacia dónde voy, no sé qué voy a hacer mañana. Solamente yo quiero que tú me des claridad. Y Dios se la va a dar, mi hermano. Si venimos con un corazón humilde, verdaderamente creyendo que Dios nos lo puede mostrar, Dios lo hará. Dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando usted verdaderamente le ruega a Dios y le pide a Dios por aquello que hay una verdadera necesidad apremiante en su alma, la respuesta está ahí pronto, mi amado hermano, a las puertas suyas. Sí, Señor, Dios lo hará. La Biblia dice que Dios no dejará por siempre caído al justo. Es la gracia de Dios. Si Dios tiene un propósito con usted y conmigo, ese propósito se va a cumplir. Así el mundo se reviente, pero Dios lo hará. Así como usted para conmigo, iglesia, Dios tiene un propósito, un blanco al cual pegarle. Y usted también tiene un propósito, un blanco al cual pegarle. Pídale a Dios en oración que le pida cuál es ese blanco al cual usted tiene que pegarle en este día. Esperamos vernos la próxima oportunidad, mis preciosos y muy amados hermanos. Que la paz y la gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras vidas. Les amo en el amor de Cristo. No olvide orar por nuestros hermanos de Cañaveral, de Turbaco. Sabemos que ya tenemos el tabernáculo. Tenemos que mantener ese lugar, mi amado hermano. No olvidemos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades como iglesia de Cristo, para con nosotros hermanos también, que la apoyemos, que le ayudemos en oración, al menos en su oración. Si no podemos hacerlo de una manera, hagámoslo al menos orando por los hermanos, para que la gracia de Dios sobrepuje. Por los hermanos que están en Puerto Corozo. También, yo bendigo a los hermanos de Puerto Corozo, que la gracia de Dios sea sobre mis hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente, que su gracia y Dios pueda tomar control de todas las cosas. Mis amados hermanos, podríamos orar ahora, iglesia, y darle gracias a Dios por su palabra. Soberano y Rey bendito y santo, agradecidos contigo por tu palabra de esta mañana, Señor. Ayúdanos, mi Rey soberano. No queremos de ninguna manera estar fuera del cuadro de lo que tú te has propuesto desde antes de la fundación del mundo para con todos nosotros. Señor y Dios, hay un propósito en esta tierra por la cual tú nos pusiste, Señor, en este lugar, en este mundo, en esta tierra. Dios mío, ayúdanos a mirar cuál es ese propósito.
cuál es ese blanco al cual como cristianos, como hijos de Dios, como novia, tenemos que pegarnos. Sí, Dios mío, Rey soberano y santo, te suplicamos que nos ayudes en esta mañana. Yo te suplico por tu pueblo que está al otro lado de la pantalla, al otro lado de la línea. Dios mío, ayúdales. Permite que ellos puedan considerar sus caminos y cada día vigilar sus vidas y cada día estar, Señor, al pendiente de las cosas tuyas. Dios mío, si hay un propósito por el cual tú les has llamado, que ellos puedan tenerlo claro y seguro en sus almas y entonces ellos puedan vivificar y puedan mostrar y puedan caminar hacia ese blanco, Dios mío, y puedan actuar, no detenerse, sino ir directo al blanco, al propósito al cual tú les has llamado a cada uno. Igualmente a mi persona, Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Dios mío, ten piedad de nosotros ahora y ten piedad de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Que tu fuerza le acompañe y que tu Espíritu Santo le haga sombra, Padre mío. Pues hay un propósito, un blanco al que pegarle, mi Rey, como novia de Jesucristo. Y es, hoy, mi Rey soberano, continuar las obras de Cristo. Para tu honra y gloria, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén y amén y amén. Una vez más, el Señor le continúa bendiciendo. Iglesia de Cristo Jesús. Saludo cordial a todos mis hermanos, a mis hermanos de otros tabernáculos que nos observan. Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús y procuramos con este medio, mis amados hermanos, continuar la obra de Cristo nuestro Señor, por el cual Él nos ha puesto sobre esta tierra. Solamente que estemos peleando mancomunadamente juntos con un solo hombre y llevando al pueblo de Dios al verdadero blanco. Sí, Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, Iglesia de Cristo. Dios les guarde. No olvide orar los unos por los otros, ayudarse los unos a los otros, amar los unos a los otros. Sí, Señor. Ese es nuestro propósito. El Señor dio en su palabra, en cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Dios les guarde. Dios les continúe bendiciendo. Amén.